¿Cuál es el papel que desempeñamos individualmente en el curso de la historia? Nuestra influencia en la historia. El papel de cada individuo en el devenir histórico. Objetivo: fomentar la importancia de conocer y valorar las dimensiones de la historia, personal, familiar, regional, local y nacional, para fortalecer la identidad cultural y promover el compromiso con la mejora de la sociedad. En la vasta trama de la historia, a menudo nos encontramos admirando y estudiando las acciones de grandes líderes, figuras políticas y personajes destacados que han dejado una huella indeleble en el pasado. Sin embargo, ¿qué sucede con el papel que cada uno de nosotros desempeña en la historia? ¿Cómo influye nuestras acciones cotidianas, elecciones personales y contribuciones locales en el devenir histórico? Estas son preguntas fundamentales que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia influencia en la historia. Contenido. La dimensión personal y local de la historia, las dimensiones de la historia, importancia de las dimensiones de la historia, cómo influimos en la historia. En resumen, evaluación, ¿sabías qué? Actividad. La dimensión personal y local de la historia. La historia, tal como se ha concebido tradicionalmente, se ha centrado en resaltar las grandes figuras del pasado, como líderes políticos, militares e intelectuales destacados. Estos personajes han ocupado un lugar prominente en los relatos históricos, eclipsando muchas veces la importancia de la dimensión personal y local de la historia. Es fundamental reconocer que la historia no se construye únicamente a través de estas figuras destacadas, sino que todas las personas contribuyen de una manera a la configuración de la historia de una nación. Cada individuo, con sus acciones cotidianas, elecciones personales, interacciones sociales y contribuciones locales, influyen en el curso de la historia de su comunidad y su país. La dimensión personal abarca las experiencias, emociones y acciones de las personas individuales en el periodo histórico determinado. Cada individuo tiene una historia personal única que se ve influenciada por su contexto social, económico y cultural. Estas historias personales son fundamentales para comprender cómo los eventos históricos impactaron la vida diaria de las personas comunes. La dimensión local se refiere a la historia de comunidades específicas, con sus particularidades geográficas, demográficas y culturales. Estudiar la historia local nos permite comprender las dinámicas sociales y los cambios que ocurrieron en un lugar específico a lo largo del tiempo. La importancia de la dimensión personal y local radica en que nos conecta de manera íntima con la historia. Al estudiar las experiencias individuales y locales, podemos apreciar cómo los eventos históricos afectaron la vida de las personas de manera tangible. También podemos comprender cómo las personas comunes vivieron, se adaptaron, resistieron y lucharon por sus derechos. Las dimensiones de la historia. La historia abarca una amplia gama de dimensiones que van más allá de los eventos y personajes destacados a nivel nacional. Al referir sobre la historia podemos
identificar diversas dimensiones que son importantes para comprender plenamente el pasado. Y son las siguientes. Dimensión personal. Esta dimensión se refiere a la historia individual de cada persona, incluyendo sus experiencias, decisiones y acciones a lo largo de su vida. Por ejemplo, los logros personales, las relaciones interpersonales, los desafíos superados y las metas alcanzadas forman parte de la dimensión personal de la historia. Dimensión familiar. Esta dimensión abarca la historia de una familia y cómo influye en la vida de sus miembros. Esto puede incluir la genealogía, las tradiciones familiares, las historias compartidas y las relaciones entre generaciones. Los eventos familiares, como nacimientos, matrimonios y fallecimientos, también forman parte de esta dimensión. Dimensión regional. La dimensión regional se centra en la historia de una región geográfica específica. Esto implica analizar los eventos, las culturas, las tradiciones y los desarrollos sociales, políticos y económicos que han tenido lugar en esta área a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la historia de una ciudad, de un estado o una provincia forman parte de esta dimensión. Dimensión local. La dimensión local se refiere a la historia de una comunidad o localidad específica. Incluye aspectos como la fundación de la comunidad, los cambios demográficos, los acontecimientos importantes y el desarrollo de instituciones locales. La historia de un pueblo, una aldea o un barrio serían ejemplos de esta dimensión. Dimensión nacional. Esta dimensión abarca la historia de una nación en su conjunto. Se centra en los eventos y procesos que han dado forma a la identidad y el desarrollo de un país. Esto puede incluir aspectos como la independencia, las guerras, los movimientos sociales, los cambios políticos y los avances tecnológicos a nivel nacional. Importancia de las dimensiones de la historia. La importancia de conocer y valorar las dimensiones de la historia, como lo personal, lo familiar, lo regional, lo local y lo nacional, radica en nuestra comprensión de la identidad y la conexión que tenemos con el pasado. Estas dimensiones nos permiten situarnos en un contexto más amplio y comprender cómo nuestras vidas están entrelazadas con los eventos y procesos históricos. Comprender nuestra identidad. Conocer nuestras historias personales, familiares, regionales, locales y nacionales nos ayuda a comprender nuestra identidad en un sentido más profundo. A través de la historia personal, podemos reflexionar sobre cómo nuestras experiencias y decisiones individuales han sido influenciadas por el pasado. La historia familiar nos proporciona un sentido de pertenencia y una conexión con nuestras raíces y tradiciones. La historia regional y local nos ayuda a comprender cómo nuestro entorno geográfico ha moldeado nuestra identidad y forma de vida. La historia nacional nos sitúa en un marco más amplio y nos permite identificarnos como ciudadanos de una nación con una historia compartida. Reconocer nuestras conexiones con el pasado. Conocer y valorar estas dimensiones de la historia nos permite reconocer nuestra conexión con el pasado y cómo nuestras vidas se entrelazan con los eventos históricos.
nos ayuda a apreciar que somos parte de una cadena intergeneracional de experiencias y legados. Al comprender nuestra conexión con el pasado, nos volvemos más conscientes de nuestro papel en la construcción de un futuro y de cómo nuestras acciones pueden tener un impacto duradero en las generaciones futuras. Desarrollar un sentido de pertenencia y arraigo. Conocer y valorar las dimensiones de la historia nos ayudan a desarrollar un sentido de pertenencia y arraigo hacia nuestras comunidades, regiones y naciones. Al comprender la historia de nuestro entorno local y nacional, nos sentimos más conectados y comprometidos con nuestra comunidad y sociedad en general. Esto puede fomentar un sentido de responsabilidad cívica y un deseo de contribuir al desarrollo y bienestar de nuestra comunidad. Aprender lecciones del pasado. Al conocer y valorar las dimensiones de la historia, podemos aprender lecciones del pasado y aplicarlas en el presente. La historia nos proporciona perspectivas y ejemplos de desafíos superados, logros alcanzados y errores cometidos. Al comprender cómo las personas y las sociedades han enfrentado y resuelto problemas en el pasado, podemos aprender de sus experiencias y aplicar ese conocimiento a los desafíos actuales. Además, al reconocer los logros y luchas de las generaciones pasadas, desarrollamos un sentido de gratitud y respeto hacia aquellos que nos predecedieron. ¿Cómo influimos en la historia? Aquí tienes 10 ejemplos de cómo cada individuo puede influir en la historia. Participación política. Ejercer nuestro derecho al voto y participar activamente en el proceso político puede influir en la elección de líderes y en la dirección del país. Activismo social. A través de la participación en movimientos sociales y la defensa de causas justas, podemos generar cambios significativos en la sociedad, como la lucha por los derechos civiles, la igualdad de género o la protección del medio ambiente. Contribuciones científicas. Descubrimientos científicos y avances tecnológicos realizados por individuos pueden cambiar radicalmente la forma en la que vivimos y nos relacionamos con el mundo. Arte y cultura. Los artistas y creadores pueden influir en la historia a través de sus obras, transmitiendo mensajes, cuestionando normas y estableciendo nuevas formas de expresión. Emprendimiento y desarrollo económico. La creación de empresas y la innovación empresarial pueden impulsar el crecimiento económico y generar empleo, transformando industrias y sociedades enteras. Cambio en las actitudes y valores. Cada vez que desafiamos estereotipos, prejuicios y normas sociales restrictivas, contribuimos a cambios culturales y a la evolución de la sociedad. Educación y mentoría. Como maestros, mentores o educadores, podemos influir en la vida y en la forma de pensar de las personas, transmitiendo conocimientos, valores y habilidades que pueden tener un impacto duradero. Acciones humanitarias y de solidaridad. Contribuir a causas humanitarias, ayudar a los más necesitados y promover la solidaridad
pueden marcar la diferencia en la vida de personas y en la construcción de una sociedad más justa. Preservación del patrimonio cultural. La conservación y promoción del patrimonio cultural, ya sea a nivel individual o como parte de organizaciones, ayuda a preservar la historia y las tradiciones de una comunidad o una nación. Cambios en el estilo de vida. Adoptar elecciones conscientes y responsables en nuestra vida diaria, como el consumo sostenible, la reducción de residuos o la promoción de estilos de vida saludables, pueden tener un impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad en general. Estos ejemplos demuestran que cada individuo tiene la capacidad de influir en la historia a través de sus acciones, decisiones y contribuciones, ya sea a gran escala o en un entorno más cercano. En resumen, es importante reconocer las dimensiones de la historia, como lo personal, lo familiar, lo regional, lo local y lo nacional, ya que fortalece nuestra identidad cultural y nos impulsa a mejorar nuestra sociedad. La historia se construye únicamente a través de las grandes figuras del pasado. A. Sí. B. No. Respuesta. B. No. Todas las personas contribuyen de alguna manera a la configuración de la historia de una nación. ¿Sabías que conocer la historia personal y local no solo fortalece la identidad cultural, sino que también puede generar un impacto positivo en la sociedad? Al entender el proceso de formación de costumbres, tradiciones e instituciones en el lugar donde vivimos, podemos comprometernos con el mejoramiento de la sociedad que integramos. Al conocer nuestra historia personal y local, nos convertimos en agentes activos de cambio y desarrollo en nuestra comunidad. Tu conocimiento histórico puede marcar la diferencia. Con el objeto de promover el aprendizaje, desarrollo de habilidades o la adquisición de conocimientos sobre el tema del video, sugerimos que desarrolles estas actividades en casa o con amigos. Actividad en casa. Organiza una sesión de recopilación de la historia personal y familiar. Pídeles que traigan fotografías, documentos o cualquier otro objeto que represente momentos importantes en la historia de tu familia. En grupos pequeños, conversen sobre estos recuerdos, compartan anécdotas y reflexiones sobre cómo han influido en su identidad y valores. Anima a cada persona a contar una historia personal que considere significativa y que haya sido transmitida de generación en generación. Al finalizar, comparte en un grupo grande los aspectos más destacados de las historias y reflexiona sobre la importancia de conocer y valorar la historia personal y familiar. Actividad con los amigos. Organiza una actividad de investigación local en conjunto con tus amigos. Elijan un lugar o un evento histórico relevante en su comunidad y trabajen en equipo para recopilar información y documentación relacionada con este tema. Puedes visitar bibliotecas, museos locales, entrevistar a personas mayores de la comunidad o investigar en línea. Cada miembro del grupo puede asumir un rol específico, como investigador, escritor, diseñador gráfico o presentador. Al finalizar la investigación, organicen una presentación
o exposición para compartir los hallazgos con otras personas de la comunidad. Esta actividad les permitirá explorar las dimensiones local de la historia y comprender cómo su comunidad ha contribuido al desarrollo histórico más amplio. Además, fomentará el trabajo en equipo y la colaboración entre amigos. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.